Juan 11, 48, 38 al 44. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque ahora seguimos en este tiempo de hermosa y gloriosa adoración a tu nombre, Señor. En este momento nuestros corazones se inclinan hacia lo que tú tienes que decirnos a través de tu palabra. Te pido que me hables a mí, que me transformes a mí y a todos los que estamos presentes. Puede ser, oh Señor, que en este salón haya personas que todavía no se han convertido a Cristo. Te ruego, Padre, que tú muevas los corazones para ver a Cristo como Señor y Salvador. Él es Señor y Salvador, pero que sean Señor y Salvador de sus vidas, como tú eres de las nuestras. Gracias, oh Señor, en Cristo Jesús. Amén. Jesús profundamente conmovido, versículo 38. Otra vez. Jesús profundamente conmovido otra vez. Juan capítulo 11. Juan 11, versículo 38. Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro de Lázaro, ¿verdad? Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero yo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. A menudo, prácticamente todo lo que el Señor Jesucristo vivió e hizo en su tiempo aquí en la tierra, no solamente tenía lecciones específicas, lecciones para ese momento de las cosas que estaban sucediendo que él hacía, como en este caso la resurrección de Lázaro. Ya nosotros hemos examinado ampliamente este capítulo en 3 ocasiones diferentes. Este va a ser nuestro cuarto mensaje en este capítulo, pero en esta ocasión yo quiero tomar estos acontecimientos, esto específicamente la resurrección de Lázaro, y quisiera tomar estos acontecimientos y hacer aplicaciones espirituales para nuestras vidas. Y por eso he intitulado este mensaje: El que vive como muerto. Nosotros a menudo hacemos esto. Nosotros vivimos como si estuviéramos muertos. Y la muerte es simbolismo de pecado. Estamos envueltos en nuestro pecado. Estamos embarrados por el pecado. Estamos abrazando el pecado. Muchos de nosotros mantenemos, los que ya hemos sido convertidos a Cristo Jesús por su gracia, no por nuestras bondades, no tenemos ninguna, por eso necesitamos a un Salvador, al Salvador. Muchos de nosotros mantenemos costumbres o pecados de nuestra vida pasada y no nos disponemos seriamente a abandonarlos. El cristiano, el Hijo de Dios, está vivo, no para la carne, sino para Cristo. Yo quisiera animarles
a intencionalmente dejar atrás la vida vieja. Aquellos aspectos de nuestro carácter y de nuestro actuar que no pertenecen a los hijos de Dios. Aquí tenemos a Lázaro. Lázaro está muerto. Lázaro está sepultado. Tiene 4 días muerto, 4 días sepultado. La costumbre era, en sentido general, en el pueblo judío, que ellos enterraban al muerto el mismo día. Lo enterraban inmediatamente. Y por eso él tiene 4 días de muerto, 4 días enterrado, sepultado. Y sí era la costumbre de envolver a los muertos en un lienzo grande, en una sábana prácticamente grande, lo envolvían y después iban colocando especies aromáticas y en conjunto con aceites de olor y iban envolviéndolo con tiras y prácticamente se veía como lo que ustedes ven que es una momia de Egipto. No era exactamente el mismo proceso porque en Egipto embalsamaban a los muertos, los judíos no hacían eso. Pero sí lo envolvían en estas hierbas olorosas, de aceites olorosos, mientras lo iban envolviendo con una tira y le ponían también un sudario o un lienzo en la cabeza y otra tira para cerrarle la boca, y pues todo ese era el proceso. Y así pues, obviamente estaba Lázaro. Pero está muerto. Pero el Señor decide resucitarlo. Y el Señor da órdenes con relación a esto. Yo quisiera ver algunos principios, hermanos. En primer lugar, tenemos aquí el muerto que vive. El muerto que vive, tenemos a Lázaro. Lázaro está muerto y el Señor le da vida. Al principio del versículo 43, ustedes tienen el pasaje en su mano, Lázaro todavía está muerto y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. En ese momento, Lázaro está muerto. Finalmente el Señor dice, Lázaro ven fuera, y él resucita y sale. Para el versículo 44, ya Lázaro está vivo. Pero ¿en qué condiciones está él vivo? ¿En qué condiciones aparece Lázaro vivo? Está en una tumba. Ya él no pertenece a esa tumba. Él no puede hacer nada útil en esa tumba. El que está vivo no vive en una tumba ni en condiciones de muerto. El que está vivo debe vivir como vivo y ser útil y manifestar vida. Nosotros, hermanos, hemos sido salvados por Cristo, traídos de la muerte a la vida, de la condenación a la gloria. No sigamos, pues, en nuestra vida pasada, en nuestra forma de pensar, en nuestro actuar, en nuestras actitudes del pasado. Como a menudo decimos, hay personas que dicen, no, es que yo siempre he sido así. Pues no seas así. Porque si ya Cristo te salvó, tú no puedes seguir actuando y viviendo como muerto, como tú estabas antes. Recuerden lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice Pablo a quien él escribe, a los creyentes en Éfeso, él le dice a los que ya son creyentes, le dice, a ustedes, el Cristo, les dio vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. O sea, la vida viene a nosotros por Cristo cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermanos, esto es prueba suficiente y hay, ustedes saben, innumerables versículos que presentan lo mismo. El muerto no puede hacer nada. Entonces hay muchas personas que creen que por sus buenas obras, que por su religiosidad, por cumplir mandamientos, porque no hacen daño a nadie, que por eso
pueden y van a ir a la presencia del Señor cuando se mueran. Pues no, el Señor nos dice claramente en las Escrituras que nosotros sin Cristo estamos espiritualmente muertos. El muerto no puede hacer nada. El muerto no hace buenas obras. El muerto no cumple mandamientos. Está muerto. Necesita a Cristo para darle vida. Gálatas capítulo 5, versículo 25 dice también a los creyentes: y si vivimos ahora por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Romanos 8 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, pasado perfecto, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, no vivamos como muertos. Romanos 8, versículo 6 dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El que vive como muerto. Sí, Lázaro resucitó, pero aún estaba en la tumba. Tenía que salir de esa tumba. Tenía que salir de ese sepulcro. Pero aquí tenemos a Lázaro también, que una vez sale, todos son testigos de cómo él está. El que vive con vestimentas de sepultura. Aquí tenemos a Lázaro. Está vivo ya, pero ¿cómo está? ¿En qué condiciones? Está con vestimentas de sepultura, con vestimentas de muerto. Lázaro resucitó y todavía trajo con él esas vestiduras. Estaba vivo, pero veía como muerto. Plena capacidad de ver anulada por mantener la condición de muerto. Así vivimos muchos de nosotros. El velo no le dejaba ver correctamente el rostro del Señor Jesús, quien le había dado vida. Ni tampoco le dejaba ver aquella multitud que estaba ansiosa por ver la transformación que el Señor había llevado a cabo en él. Estaba vivo con ropa de muerto. Sus vestimentas lo tenían amarrado a su condición anterior. Estaba vivo con olor a muerto. Hermano, eres hijo de Dios. No vivas ya con olor a muerte. Aléjate del pecado y aleja el pecado de ti. No sigamos coqueteando con el pecado. No sigamos excusando el pecado en nuestras vidas. No sigamos razonando el pecado en nuestras vidas. Tu vida pasada a veces todavía tiene un fuerte agarre en tu corazón. Sus deleites mundanos aún te seducen y caes en su trampa. Aquella vida cuando aún estabas muerto en tus delitos y pecados permanece con poder sobre ti, hueles a muerte. Y no debe ser. Tus conversaciones, lo que tú eliges, tus prioridades, tus deseos, tus intereses, tu pasión, no está en las cosas de Dios. Y tienes a menudo esta lucha. Y la lucha es buena. Pero necesitamos dejar las vestimentas de muerto atrás. La lucha es buena, pero tenemos el poder de Cristo, tenemos el nombre de Cristo, tenemos la palabra de Cristo para vencer
Pero si no estamos dedicando el tiempo a las Escrituras, al poder de su palabra, cómo resucitó Cristo y cómo vives tú en Cristo, es por el poder de la palabra de Cristo. Fue su palabra que resucitó a Lázaro. Fue su palabra que te dio a ti vida eterna. El que vive con vestimentas de sepultura. Nosotros seguimos a menudo de esa manera, viviendo de esa manera. El amor a los hermanos, el verdadero interés por las vidas de los demás, el extenderte hacia el que tiene necesidad, el salir de tu camino para que el otro pueda ser bendecido, la comodidad te vence, el entretenimiento te arropa y las almas se mantienen sedientas porque sigues usando las excusas genuinas a tu favor. Y la obra no se hace, la obra no se hace, las almas siguen sedientas. Y hermanos, hay mucha gente que quiere conocer a Cristo. Y los creyentes huelen a muerto y no tienen eficacia. Esta semana que pasó, o la semana pasada, un hermano aquí de la congregación me escribió que había una persona que quería conocer al Señor. Yo no sé si esa persona está aquí, no la veo entre tantas caras, no la veo. Pero vino, quería conocer más del Señor. Compartimos el Evangelio con ella, se entregó a Cristo. Qué glorioso. Pero ahora hay un trabajo que hacer. Tienen que dejar las ropas de muerto atrás. El que vive atado a la muerte. Ahí está Lázaro. Y dice, ¿en qué condiciones está Lázaro? Versículo 44, el que había muerto salió atadas las manos y los pies. El pecado en su vida lo tiene de manos atadas. El pecado no te deja hacer, no te deja actuar, no te deja servir. El pecado en mi vida no permite que yo sea efectivo. Entonces, hermanos, tenemos decisiones que tomar, tenemos intención, debemos tener la intención definitiva de que esas cosas con las que nosotros jugamos, esos pecados que nosotros coqueteamos, dejarlos. Sabemos, cada uno de nosotros sabe qué nos ata, sabe qué nos atrae, sabe de qué adolecemos. Nosotros sabemos. Y si no lo sabes, pregúntale a alguien cerca. No sabemos, nosotros sabemos muy bien. Pero aquí está Lázaro, y Lázaro está atado. Tiene manos y pies atadas. No puede ir a ningún sitio. El pecado te tiene atado, tú sabes que debes ir, pero no vas. Tú sabes que hay urgencia, pero eso no te mueve. Sabes que debes responder, pero tu mente razona y se excusa por no ir. El pecado en tu vida te tiene vendado de ojos, no ves espiritualmente, no percibes las cosas de Dios, no ves a través de Dios, no tienes la percepción de Dios. Aquí tenemos a Lázaro, él está vivo, pero se parece a nosotros, o nosotros nos parecemos a él a veces, quizás a menudo. El que vive atado a la muerte, el que vive en necesidad de libertad. Aquí tenemos a Lázaro. Él está vivo, todavía tiene las vestiduras de muerto,
Todavía está atado a su condición de muerto, pero está vivo. Necesita ser libertado. Porque vive como muerto ante muchos testigos, está ausente muchos de ustedes. De los hermanos, ¿dónde está el hermano? No lo vemos, lo extrañamos, está ausente, está alejado de los demás. La condición de Lázaro era que él estaba, al estar muerto, estaba ausente. Y la gente estaba sufriendo, su familia sufriendo, los amigos sufriendo. La gente le hacía falta a Lázaro. Hay toda una comunidad que es afectada cuando tú faltas. Es verdad. Sentimos tu falta. Sentimos tu ausencia. Y a veces vemos hermanos que han estado sumamente activos a través del tiempo y de repente, borrón. ¿Qué pasa? Nos preocupamos. Yo inmediatamente comienzo a preguntarme, ¿habré ofendido al hermano? ¿Qué habré hecho que no le gustó? ¿Qué pasó? Y de vez me culpo. Nosotros debemos estar trabajando, hermanos, donde el Señor está trabajando. Dios actuará para traer al hermano de vuelta, pero hay acciones que tú y yo debemos tomar. Es verdad, el Señor Jesucristo, ¿qué le dijo a Lázaro? Le dijo, Lázaro, ven fuera. Pero antes de eso, el Señor dio instrucciones para que la gente que estaba ahí hiciera. ¿Pudo el Señor haber quitado la piedra? Pero no lo hizo. ¿Qué dijo? Quitad la piedra. Él mandó a actuar. Él iba a dar vida al muerto, pero Él mandó a actuar, quitad la piedra. Hay cosas que tú y yo tenemos que hacer. Hay gente que va a venir a los pies de Cristo, pero tú y yo tenemos una obra que hacer. Tenemos que llevarle el Evangelio. Tenemos que vivir el Evangelio. Dios actuará, pero antes quiere que tú hagas algo. Aquí es donde nosotros entramos. En el proceso, cuando una persona acaba de convertirse para que crezca en el Señor Jesucristo, ¿qué dijo el Señor? El Señor dijo, no solamente dijo, quitad la piedra, que eso fue lo primero que Él hizo, quitad la piedra. Y somos usados por Dios para preparar los corazones para el Evangelio. Es así que Dios lo quiere que tú y yo actuemos, quiere que tú y yo llevemos, quiere que tú y yo trabajemos, quiere usarnos para traer vida a otras personas, así como otros fueron usados por Dios para traer vida a ti. Somos instrumentos y Dios quiere usarnos como instrumentos. Segundo, entonces Dios dio la vida a Lázaro. Nadie más puede dar vida, nadie más puede salvar. Estás aquí sin Cristo, recuerda, nadie más te puede dar a ti vida eterna, solamente Cristo Jesús. Ni nadie, ni nada, solamente Cristo. Él es el camino y Él es la verdad y Él es la vida. No un camino, una verdad y una vida, no, Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie, eso te incluye a ti y a mí y a todos los que estamos aquí, nadie viene al Padre sino por Él. Entonces Él se ha hecho exclusivo. No hay otra religión, no hay otro líder religioso, y los líderes religiosos que hay, pues allá tú, allá ellos. Porque no es por líderes religiosos, es por el Dios eterno, nuestro Señor Jesucristo. Él es el Salvador, Él es el Señor, Él es el único que puede darte vida.
Nosotros predicamos el Evangelio y el Señor es que hace que un muerto viva. No nos enfoquemos en lo que la persona tiene que dejar ni en lo que la persona tiene que hacer. En vez, lleva a la persona a enfocarse en Cristo Jesús, y es Cristo que le dará la vida y es Cristo que lo va a transformar por medio de su palabra. En tercer lugar, Cristo da la orden, desatarle. Primero dice, quita la piedra, después le da la vida y después da otra orden. El Señor pudo haberlo desatado, pero no lo hizo. Dio instrucciones, desatarle. Tú y yo entramos en acción. Lázaro está ahora vivo, pero aún tiene sus vestimentas de muerto. Ya Lázaro puede oír lo que está sucediendo a su alrededor, quizás hasta puede hablar, yo no sé, pero no puede ver, no puede andar, no puede actuar. Está aún atado a esas viejas y malolientas vestimentas de su estado anterior. Debemos desatarle, tú y yo. Debemos actuar bajo la orden y la autoridad del Señor. Su palabra, su mandamiento es nuestro instrumento. Nosotros no tenemos poder para desatar a nadie, pero sí tenemos las escrituras en nuestras manos y esto es lo que vamos a llevar y este es el instrumento que va a hacer el trabajo. No tú, no yo, no nuestros argumentos, sino la palabra de Dios. En el corazón, penetrando el corazón, penetrando la conciencia de la persona, como lo hizo contigo. Desatarle significa enseñarle a vivir por la palabra de Dios. Significa enseñarle a estudiar, enseñarle a meditar, enseñarle a obedecer la palabra de Cristo. Significa enseñarle a vencer el pecado y las tentaciones. Significa enseñarle a amar al Señor Jesucristo. Porque si me amas, tú guardas mis mandamientos. Entonces, desatadle. Hermanos, esto no es trabajo de unos, es trabajo de todos. Tenemos que ser usados y debemos ser usados como instrumentos del Señor para discipular a otros. En cuarto lugar, el Señor Jesús aquí le dice, dejadle ir. Hermanos, dejemos que la gente viva los primeros pasos de la fe. Así como también otros hicieron contigo y conmigo. No critiquemos, sino ayudemos a la persona en los primeros tropiezos que va a dar. Ayudémosle a discernir la palabra. Ayudémosle a discernir sobre una situación y la otra en la que se va a meter. Ayudémoslos a discernir cuáles son las mejores elecciones. Todo esto la palabra nos enseña. Enseñémosles a ver a través de los ojos de nuestro Dios. Algunos mantienen el lienzo sobre su rostro por mucho más tiempo que otros. Eso es la verdad. Recuerdo, hermano, que se convirtió a Cristo y en los primeros 10 años yo realmente pensaba que él no era creyente. Y de repente, despertó. Gloria al Señor. Y veo su vida y me gozo en el Señor cuando le veo. El Señor sigue trabajando en él. Y en mí. Y en todos nosotros. Sí, a veces dejamos que el lienzo esté sobre nuestras cabezas por demasiado tiempo. Ya caminamos, ya actuamos, pero nos vamos dando tumbos de un lado para el otro porque tenemos el lienzo en la cabeza. No queremos despojarnos de ciertas áreas de nuestras vidas que nos hacen tumbar en la vida espiritual.
Vamos a ayudarnos a soltar ese lienzo, ayudarnos a ver correctamente con las Escrituras. No mantengamos a las personas esclavizadas a su vida pasada. Hermanos, el Señor dice desatarle y dejarle ir. Nosotros a veces somos culpables de mantener a la gente esclavizada. A veces nos salen palabras como estas: tú nunca vas a cambiar. ¿Hasta cuándo es que tú vas a seguir en eso? Óyeme, ya tenemos mucho tiempo trabajando con esa área en tu vida y la verdad es que hasta estoy dudando de ti. O sea, mantenemos a la gente esclavizada en vez de ser instrumentos de Dios para dejarle ir. Recuerda que mientras tú estás sirviendo, el Señor está también trabajando contigo. ¿No es así? También hay áreas en tu vida y en la mía que el Señor necesita despojarnos. Todavía tengo una que otra y quizás muchas tiras de esas de la ropa de muerto enrolladas a mi cuerpo, a mi vida. No contagies a la iglesia con tu negatividad, sino con tu entusiasmo. Aquí tenemos a Lázaro, el que vive como muerto, el que todavía tiene vestimentas de muerte, el que está atado a la muerte, el que necesita ser libertado. Pero cuando el Señor Jesucristo dijo desatarle y dejarle ir, ellos lo hicieron y Lázaro fue libre. Pero nosotros al entrar en el capítulo 12 vemos a un Lázaro libre, a un Lázaro con el Señor Jesucristo, disfrutando de comunión con Él. Y por lo tanto tenemos aquí al que vive plenamente vivificado. Cuando leemos sobre la resurrección del Señor Jesucristo, vemos una gran diferencia que nos puede traer un poco de luz con lo que yo quiero comunicarles. Fíjense en el capítulo 20, hermanos, ahí en Juan capítulo 20. Comenzando con el versículo 3. Fíjense lo que dice. Pedro y el otro discípulo, Juan 23, Pedro y el otro discípulo, esta es la resurrección de Cristo. Fueron al sepulcro, salieron y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, aunque el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Cuando se acercó a mirar, vio ¿qué cosa? Los lienzos puestos ahí, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y ¿qué vio? Los lienzos puestos ahí. ¿Y qué más vio? El sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sino que estaba enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro y al ver esto, ¿qué hizo? Creyó. Lázaro resucitó con sus vestimentas de muerto, pero Cristo las dejó atrás. Hay una diferencia muy grande. Hay una diferencia muy grande. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dejar nuestras vestimentas de muerte atrás. Y no seguir excusando. Sí, mire, yo sé que hay un montón de razonamientos. Pero amados hermanos, el Espíritu Santo no miente a nuestro corazón. Pablo le dice a los Efesios capítulo 4 versículo 22 que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y Colosenses capítulo 3 dice,
Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira. Esas son de las vestimentas de muerte que nosotros usamos. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Pablo está escribiendo a creyentes con vestimentas de muerto aún. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz en tu lugar, menospreciando la vergüenza se sentó a la diestra del trono de Dios. Y Romanos capítulo 6. Si quieren pueden buscar Romanos 6, versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él, con Cristo, para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué cosa? Andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Pero sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que, ¿qué cosa? No sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y por lo tanto, si morimos con Cristo, ¿qué pasa? Si morimos con Cristo, ahora me perdí. Ok, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Todo esto es para ejemplo para nosotros. Es que es en Cristo que nosotros vivimos. Así también vosotros, versículo 11, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de justicia, de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En Efesios, el apóstol Pablo dice, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad pues como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas son puestas en evidencia por la luz. Cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz
es lo que lo manifiesta todo. Por lo cual, o sea, por todo esto dice. Entonces nos dice a nosotros, a los creyentes, despiértate tú que duermes. Cuando el Señor Jesucristo estaba con los discípulos al otro lado del Jordán, le dijo, Lázaro duerme, voy a despertarle. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no vivamos más como muertos, porque somos vivos en Cristo Jesús. Él nos ha dado vida eterna. Él nos ha vivificado. Él nos ha dado su vida. Él nos ha prometido su gloria. Él nos ha prometido la eternidad con Él. ¿Por qué queremos seguir enrollados en las vestimentas del pecado, vestimentas de muerte? Cuando hay toda una gran bendición de glorificar al nombre de Cristo a través de una vida realmente transformada por Él. Muchos mantenemos costumbres y pecados de nuestra vida pasada y no nos disponemos realmente, seriamente a abandonarlas. Pero el creyente, el cristiano, el Hijo de Dios está vivo. Pero vivo no para la carne, sino para nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, de manera intencional, dejemos la vida vieja atrás. De manera intencional, dejemos esos aspectos de nuestro carácter y de nuestro actuar diario que no pertenecen a los hijos de Dios, dejémoslos atrás. Porque Cristo te ha dado vida. Y su vida está en ti. Manifestemos pues al mundo y los unos a los otros la gloria de la vida de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Si estás aquí esta mañana y todavía tú no te has arrepentido de tus pecados, te animamos a que lo hagas. El Señor Jesucristo quiere resucitarte, entre comillas, por así decirte, de la muerte por el pecado a la vida eterna. Pero Él es el que hace esto. Tú necesitas arrepentirte de tu pecado y dirigirte a Él para que Él sea tu Salvador y tu Señor. Y que a partir de este momento tú vivas para Él. Padre, gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tu palabra. Gracias, oh Dios, por habernos manifestado tantas y gloriosas cosas en ella. Oh Padre, sí, nosotros vivimos en una lucha constante con nuestro viejo yo, con nuestro corazón malvado. Pero Padre, tú quieres que nosotros te glorifiquemos. Ayúdanos a vivir, por lo tanto, para tu gloria. A vivir la vida de Cristo, a despojarnos de estas vestimentas de muerte, de este olor a muerte y vivir plenamente para Cristo y en Cristo. Señor, en este salón, seguro que hay personas que todavía no se han arrepentido de sus pecados delante de ti y no se han convertido a ti. Oh Padre, ayúdales a entender que no tienen nada que ver con esta iglesia ni con ninguna religión, sino que es que su alma necesita el perdón y la vida de Cristo Jesús. Ayúdales a entender esto. Ayúdales a entender para que en este momento pues se entreguen al Señor Jesús. Y mientras oramos todos con los ojos cerrados, miren, te hago esta pregunta: si te mueres ahora mismo, ¿a dónde vas? ¿Estás seguro que vas al cielo? ¿Estás seguro que vas a la presencia de Dios? Si no estás seguro, déjame decirte, el Señor quiere darte esa seguridad, esa salvación. Pero necesitas arrepentirte de tus pecados,
¿En qué cosas te has pecado contra Dios? De esas cosas debes arrepentirte. Y ahí en tu asiento conversas con el Señor. Y dile, Señor, sí, yo he pecado contra ti en estas áreas. Quizás pleitos, odios, rencores, amarguras, robos, desfalcos, engaños, infidelidad, inmoralidad. Yo no sé cuál ha sido tu pecado. Idolatría, rechazar a Dios, todos somos culpables de eso. ¿Cuál es tu pecado? Pídele al Señor perdón de manera específica por esos pecados, ahí en tu asiento. Dile, Señor, si todo esto, yo soy culpable de todo esto. Yo soy culpable y sé que merezco la cruz, la muerte que tú sufriste por mí. Señor, por favor, perdóname. Ahora límpiame de toda esta maldad y entra a mi corazón para que yo sea salvo. Dame la vida eterna, Señor. Por favor, yo la deseo, la quiero, solo tú me la puedes dar. Estás orando de esa manera, tus palabras, tu conversación con el Señor es tu arrepentimiento. ¿Sí? Si estás orando de esa manera, yo quiero también orar por ti y dar gracias al Señor por ti. Si oraste de esa manera, ahí en tu asiento, déjame ver tu mano. Levanta tu mano, yo quiero ver, amén, amén. ¿Alguien más? Amén, sí, veo su mano. ¿Alguien más? Déjame sencillamente ver tu mano para yo dar gracias al Señor por ti y orar por ti. ¿Alguien? ¿Alguien más? Bien, Padre, gracias por las personas que levantaron su mano. Señor, sigue actuando en nosotros, en cada uno. Bendecimos tu nombre y glorificamos tu nombre por quien tú eres, lo que tú haces. Encomendamos sus vidas y todas nuestras vidas a tu gracia, para que Cristo sea honrado, exaltado, glorificado. Gracias, Padre, por tu palabra, en Él y por Él. Amén.